alabanza y el poder, digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios. Él es grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios. Él es grande, Él es grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios, digno de recibir gloria, alabanza y el poder, digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios, digno de recibir gloria, alabanza y el poder, digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios. Él es grande. Amén, Él es grande y poderoso. León de la tribu de Judá, te alabamos, Señor, te alabamos, Jesús. Vamos a seguir celebrando a Jesús esta mañana, al Rey de Reyes. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán, ¿quién es como su Dios? Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. En los pueblos sabrán, Cristo es el Señor. En su nombre se encuentra la paz y la vida. Hoy queremos cantar, con regocijo gritar. Él nos dio una canción de refugio y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Hoy nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Iré plantando con regocijo, iré sembrando semillas de amor, iré cantando de tu belleza, grandeza eterna en Cristo Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, hoy nos alegraremos en Él. Nos alegraremos, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos.
Hola Iglesia Gracia, nos alegra tenerlos con nosotros el día de hoy. Si usted nos visita por primera vez, lo invitamos a que se conecte con nosotros. Lo puede hacer llenando nuestra tarjeta de conexión. Puede llenar nuestra tarjeta de conexión a través de nuestra página de internet en la dirección que está apareciendo en la pantalla. En la tarjeta de conexión usted puede indicarnos si desea saber más acerca de nuestra iglesia, de nuestros eventos y de todo lo que está pasando en Iglesia Gracia. Al llenar la tarjeta de conexión, también nos provee un medio para estar en comunicación con usted. Una vez más, gracias por estar con nosotros y esperamos verle la próxima semana. Saludos a todos, qué bendición volvernos a encontrar el día de hoy para meditar en la palabra del Señor, para aprender de su palabra y como resultado, como efecto, ser edificados en las verdades de la Biblia, la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a orar ahí donde está antes de empezar el mensaje de hoy. Señor Jesús, te doy gracias este día por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra y aprender de ella. Señor, te pido por cada persona que está viéndome, que está escuchando esta mañana, te pido que a través de la predicación de tu palabra, la exposición de tu palabra, estas vidas, Señor, que escuchan estas verdades puedan ser edificadas, Señor, y puedan ser transformadas por el poder de tu palabra. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy continuamos con nuestra serie Fe en Acción, que iniciamos la semana pasada, basada en la carta de Santiago. La semana pasada estudiamos el verso 1 y el verso 2 del capítulo 1 de la carta de Santiago. Y con eso di un breve contexto de la carta de Santiago. Hablé del escritor de la carta, hablé de los destinatarios de la carta y hablé también del propósito de la carta de Santiago. Hoy iniciamos la enseñanza en el verso 3 del mismo capítulo 1 de la carta de Santiago. La semana pasada, en mi introducción a la carta de Santiago, mencioné que uno de los propósitos de Santiago al escribir su carta era animar a los creyentes a ver las pruebas como una oportunidad para crecer y madurar en su vida espiritual. Los anima a ver las pruebas como una oportunidad para conocer más a Dios. Hoy vamos a ver por qué Santiago les escribió eso. En el verso 3 y 4, Santiago explica cuál es el fruto que producen las pruebas en la vida de los creyentes, lo cual resulta en una oportunidad para crecer y madurar espiritualmente. Leamos el verso 2 junto con el verso 3 para ver qué sigue enseñándonos Santiago a través de su carta. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Después de animar a los creyentes a tener gozo cuando se encuentran en diversas pruebas, Santiago les escribe acerca del fruto que las pruebas producen en la vida del creyente. Les habla acerca del beneficio que paradójicamente los creyentes obtienen cuando enfrentan pruebas y dificultades en su vida. Santiago dice, considérense dichosos, felices, bendecidos cuando se encuentren en diversas pruebas. Y en el verso 3, Santiago empieza a decirles la razón por la cual los creyentes deben considerarse dichosos cuando enfrentan diversas pruebas en su vida. En el verso 3, Santiago dice, sabiendo, es decir, estén conscientes, tengan el conocimiento, la comprensión de que la prueba de su fe produce paciencia.
La razón por la que el creyente debe considerarse dichoso y feliz cuando enfrenta pruebas en su vida no es por las pruebas en sí o por las dificultades o los problemas en sí, sino por el fruto que las pruebas producen en su vida. Como lo vemos en Santiago, él enseña que lo que es probado cuando enfrentamos aflicciones, dificultades, problemas, aflicciones, tribulaciones, Santiago dice que lo que es probado a través de eso es nuestra fe. Ahora, aquí es importante aclarar que la prueba de la fe que menciona Santiago no es en relación a nuestra fe para salvación. Nuestra fe no es probada en el contexto de lo que está hablando Santiago. Nuestra fe no es probada para descubrir o para saber si somos salvos o no. Recordemos que Santiago escribió la carta o le escribió la carta a creyentes, a personas que ya habían experimentado lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Santiago le escribió a personas que ya eran salvas. Esa prueba entonces de la fe que habla Santiago no es en relación a la fe para salvación. Esa prueba de fe tampoco es para demostrarle a Dios si nos merecemos la salvación que ya tenemos. Santiago no está hablando de la prueba de nuestra fe para saber si calificamos para ser salvos. No es eso de lo que Santiago está hablando cuando habla de la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe de la que habla Santiago tiene que ver con la confianza y nuestra dependencia en Dios en medio de las dificultades y de las aflicciones que vivimos. Esa prueba de la que habla Santiago, la prueba de nuestra fe, tiene que ver con el cómo los cristianos nos conducimos bajo la presión de las dificultades que enfrentamos en la vida. Ahora voy a hablar un poco más a fondo de eso. Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia usada por Santiago en el verso 3 no es una referencia a una actitud pasiva o a un estado de pasividad. Paciencia aquí en el texto de Santiago no hace referencia a un estado de letargo, de inactividad, de falta de movimiento, de falta de acción. La palabra paciencia usada por Santiago en el verso 3 es la palabra hupomoné, es la palabra original en el griego. Esa palabra significa resistencia, significa firmeza, también significa aguante, significa constancia, perseverancia y también significa empuje. La paciencia de la que habla Santiago es tener o mostrar resistencia, firmeza, fortaleza, perseverancia y aguante, pero no con una o en una actitud pasiva. Piense, por ejemplo, en una persona que está caminando bajo la lluvia y con el viento en su contra. Esa persona muestra resistencia, está mostrando resistencia, perseverancia, firmeza, pero esa persona no está parada sin moverse, está avanzando aún con todo en su contra, aún cuando las condiciones están en su contra y aún cuando las cosas no están a su favor, esa persona sigue caminando, aún con el viento en su contra. Aun cuando las condiciones no son las ideales, esta persona sigue avanzando. Esa es la idea que nos está planteando Santiago. Lo que Santiago está diciendo es que las pruebas que el cristiano enfrenta en su vida le ayudan a desarrollar resistencia, aguante, firmeza, constancia, perseverancia y también empuje. Fuerza para seguir adelante, voluntad para seguir adelante. La prueba en la vida del cristiano lo capacita para ser cada vez más fuerte, más constante, para ser más resistente ante las pruebas y las dificultades de la vida. Las pruebas entrenan, capacitan
empoderan al creyente para seguir avanzando en su caminar cristiano a pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades y a pesar de las aflicciones que enfrenta en su vida. Santiago enseña que el proceso de pasar por las pruebas, aunque puede ser difícil y doloroso, nos hace más fuerte. Ese proceso doloroso de pasar por pruebas y dificultades crea o desarrolla en nosotros resistencia, firmeza, perseverancia. Desarrolla en nosotros fortaleza. Piense, por ejemplo, en una persona que va al gimnasio. Cuando empieza a levantar pesas, sus músculos sufren un impacto por el ejercicio, por las repeticiones que hace cada vez que carga ese peso. Y la persona termina con dolor en sus músculos porque los músculos fueron sometidos a movimientos a los que no están acostumbrados. Dicen los expertos que el desarrollo de los músculos se debe a una especie de daño que los músculos sufren producto de los esfuerzos a los que son sometidos. Cuando los músculos son sometidos a esfuerzos y a pruebas de resistencia a las que no están acostumbrados, dicen los expertos que las fibras musculares sufren un cambio celular que les provoca estrés y tensión, y eso le causa a los músculos un daño, un rompimiento. Pero ese daño resulta en beneficio para los músculos, porque ese proceso doloroso y ese proceso incómodo es lo que hace que los músculos se desarrollen. Ese proceso doloroso le da al músculo fortaleza y resistencia, le da aguante, lo hace más fuerte. Y entre más se ejercitan los músculos y entre más son sometidos a pruebas difíciles e intensas, los músculos desarrollan más fuerza, más resistencia, más aguante. Una persona empieza levantando 5 libras, después levanta 10, después 15, después 20, 30, 40, 50, 100, 200, etcétera, etcétera. Pero esa capacidad y ese poder de levantar cada vez más peso, escuche esto, no pasa por casualidad. Tampoco pasa de la noche a la mañana. Ese es el resultado de un proceso que toma tiempo. Y es el resultado de un proceso doloroso y de mucha disciplina. Santiago dice, considérense dichosos, felices, gozosos cuando enfrenten pruebas, porque esas pruebas los van a ayudar a desarrollar fortaleza, resistencia, aguante y persistencia. No son las pruebas y las dificultades las que celebramos. Celebramos el resultado, celebramos el fruto que las pruebas producen en nuestra vida. Uno ve a personas levantando pesas en el gimnasio, haciendo ejercicios intensos, dedicando horas en el gimnasio. Los vemos apasionados por el ejercicio y lo hacen no porque les gusta necesariamente el dolor y la fatiga que eso les causa. Lo hacen por el resultado que obtienen. Lo que celebran es el resultado. De eso está hablando Santiago. Otro significado de la palabra hupomoné en el original, que se tradujo como paciencia en el verso 3, es esto. Esa palabra se compone de 2 partes. Hupo, que significa bajo, y moné, que significa permanecer, significa morar, significa habitar. O sea, hupomoné significa permanecer o mantenerse bajo algo. Eso nos enseña que lo que hacen las pruebas en nuestra vida es ayudarnos a desarrollar la capacidad de permanecer fuertes, nos ayudan a permanecer de pie y a seguir avanzando aun cuando estamos bajo la presión de las pruebas que enfrentamos en la vida.
Las pruebas entrenan al creyente a no rendirse ante las dificultades que enfrenta en su vida. Las pruebas nos ayudan a desarrollar, a fortalecer el músculo llamado fe. Las pruebas nos ayudan a desarrollar resistencia y fortaleza para permanecer confiando en Dios y en su palabra en los tiempos de dificultad y en los tiempos de aflicción que enfrentamos en nuestro caminar por este mundo. Y nuestra fe se fortalece por medio de las pruebas y las dificultades, no por las pruebas o las dificultades en sí. Nuestra fe crece y se fortalece como resultado de ver a Dios obrar a través de las pruebas y las dificultades que experimentamos. Cada vez que pasamos pruebas y dificultades en nuestra vida y vemos obrar a Dios a nuestro favor, ahí es cuando nuestra fe en el Señor crece y se fortalece. Cada vez que vemos al Señor obrar a favor nuestro en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad, nuestra fe se afirma, nuestra fe desarrolla resistencia y mientras más vemos a Dios obrar a nuestro favor en medio de las pruebas, nuestra fe se vuelve más constante, se vuelve una fe más aguerrida y se vuelve una fe que no se rinde fácilmente ante las dificultades de la vida. Entre más vemos obrar a Dios a nuestro favor en los tiempos de prueba, nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios se hace más fuerte. Porque sabemos que si Dios obró a nuestro favor el año pasado, el Señor puede obrar a nuestro favor también este año si es que nos encontramos en alguna prueba o en alguna aflicción, en alguna tribulación. Si el Señor lo hizo ayer, Él lo puede hacer hoy y sin duda alguna lo puede hacer mañana. Una vez que la fe del cristiano pasa por el proceso de la prueba y esa prueba produce resistencia y fortaleza en la vida del creyente, Santiago ahora en el verso 4 dice que esa resistencia y esa fortaleza tienen un fin, tienen un propósito en la vida del creyente. Leamos el verso 4 para ver qué sigue diciendo Santiago. Pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Santiago dice que cuando la paciencia, es decir, la resistencia que resulta de la prueba de nuestra fe, se desarrolla y crece, eso ayuda a que el cristiano sea completo y cabal, dice la versión que yo tengo. Algunas versiones dicen para que sean perfectos y cabales. La palabra original para perfectos usada por Santiago en este texto no hace referencia al concepto que nosotros tenemos de perfección en el idioma castellano, en el idioma español. Aquí perfecto no significa no tener errores o no tener fallas o defectos. La palabra original para perfectos que usa Santiago hace referencia a madurez o habla de madurez. Ser completos o perfectos y cabales simplemente significa ser maduros. En esencia, Santiago está diciendo que la prueba de nuestra fe desarrolla en nosotros resistencia y fortaleza y que eso nos ayuda a ser cristianos maduros. La prueba de nuestra fe nos ayuda a alcanzar madurez espiritual. Eso es lo que está enseñando Santiago. Lo que Santiago nos enseña es que las pruebas y las dificultades en nuestra vida son usadas por Dios como un medio para hacernos cristianos maduros. Y la madurez del cristiano tiene que ver con la formación del carácter de Cristo en su vida. Un cristiano maduro refleja el carácter de Cristo, que es el carácter propio de los hijos de Dios, es el carácter que los hijos de Dios debemos tener, el carácter de Cristo. El cristiano maduro habla como Cristo, el cristiano maduro piensa como Cristo, el cristiano maduro actúa como Cristo. La prueba de nuestra fe
nos ayuda a ser cristianos maduros y cabales, dice Santiago. Es decir, nos ayuda a ser cristianos íntegros, cristianos que viven reflejando el carácter de Jesús. Por eso Santiago dice, considérense dichosos, felices, bendecidos cuando estén pasando por pruebas y dificultades, porque si enfrentan las pruebas y las dificultades desde la perspectiva de Dios y con la actitud correcta, eso producirá en ustedes madurez espiritual. El resultado de la prueba de nuestra fe resultará en un mayor conocimiento de Cristo, de su carácter, de su poder, de su provisión y de sus atributos. Y al final de todo, crecer y madurar en nuestro conocimiento de Cristo es la recompensa más grande y es el fruto más grande que podamos tener como resultado de las pruebas y las tribulaciones que enfrentamos en la vida. Del verso 5 al 7, Santiago habla de un elemento que es sumamente importante cuando estamos enfrentando pruebas y dificultades. Ese elemento del que habla Santiago es la sabiduría. La sabiduría. Y obviamente Santiago hace referencia a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría humana. Leamos el verso 5 para ver de lo que habla Santiago. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. La sabiduría o la falta de sabiduría puede ser la diferencia entre madurar o alcanzar madurez a través de las pruebas y las dificultades, o permanecer como cristianos inmaduros, cristianos que no crecen en su caminar de fe. La sabiduría de Dios nos ayuda a tomar decisiones correctas cuando estamos enfrentando pruebas y dificultades. La sabiduría de Dios nos ayuda a elegir bien nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras acciones mientras nos enfrentamos o mientras caminamos a través de las dificultades y de las aflicciones. La sabiduría de Dios nos ayuda a discernir qué es lo que Dios quiere enseñarnos mientras nuestra fe está siendo probada. Si no enfrentamos las pruebas y las dificultades con la sabiduría de Dios, las pruebas pueden producir el resultado opuesto o el resultado contrario. Santiago dice, si necesitan sabiduría para enfrentar y navegar los tiempos de dificultad en su vida, pídansela a Dios y Dios les dará la sabiduría en abundancia. Dios les dará la sabiduría que ustedes necesitan, les dará toda la sabiduría que necesitan sin reprochar nada. El Señor no se enoja, no se molesta cuando sus hijos le piden sabiduría para enfrentar los problemas de la vida. Al contrario, Santiago dice que les da la sabiduría que necesitan sin medida, en abundancia, abundantemente. Ahora, pero Santiago, a pesar de que dice, si ustedes le piden sabiduría a Dios, Él se las va a dar, no les va a reprochar nada. Pero Santiago dice esto en el verso 6, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. Santiago dice que si necesitamos sabiduría, se la pidamos a Dios. Pero en el verso 6, Santiago agrega algo que es muy importante. Santiago dice, si necesitan sabiduría, pídansela a Dios, pero pidan con fe, no dudando. Santiago dice que cuando una persona le pide a Dios sabiduría, pero no lo hace creyendo que va a recibir esa sabiduría, Santiago dice que esa persona es como una ola del mar que es movida por el viento y echada de un lado a otro, de un lado para otro. Santiago usa esa ilustración para describir a una persona que se acerca a Dios para pedirle algo,
pero lo hace dudando, lo hace con dudas. Las olas del mar van y vienen, van y vienen. El viento les dicta el ritmo y la fuerza con la que se mueven. Una persona que no tiene fe o que tiene una fe superficial es igual a una ola del mar, dice Santiago. Es una persona inestable que se mueve de un lado para otro. Es una persona que no tiene constancia, no tiene perseverancia. Cualquier cosa lo hace dudar. Es una persona que no tiene convicciones fuertes. Luego Santiago, en los versos 7 y 8, habla de el resultado de pedirle a Dios algo sin tener fe, sin tener la certeza de que Dios responderá nuestras oraciones cuando son de acuerdo a su voluntad. En este caso, Santiago dice, si ustedes le piden sabiduría a Dios, Dios se las va a dar, pero tienen que creer, no tienen que dudar cuando le piden a Dios sabiduría. Y esto dice en el verso 7 y 8, no piense tal hombre, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable, inconstante, dicen algunas versiones, en todos sus caminos. Santiago es muy claro y directo. Si le pedimos algo a Dios dudando, no lo vamos a recibir. No hay que olvidar que la vida cristiana se vive por fe. No hay otra manera de vivir la vida cristiana a menos que sea por la fe. La Biblia dice que el justo, es decir, el Hijo de Dios, vive por la fe. Por lo tanto, nuestro acercamiento a Dios debe ser por fe y con fe. Si no lo hacemos de esa manera, Santiago dice, no van a recibir nada. No van a recibir absolutamente nada de Dios si se acercan a Dios dudando. El verso 8 dice que la persona que duda o el hombre, la mujer que duda, es inestable en todo lo que hace. La falta de fe en nuestra vida nos convierte en personas que no tienen estabilidad, que no tienen firmeza y que no tienen seguridad en el caminar cristiano. Por eso Santiago nos anima a presentar nuestras peticiones delante del Señor, creyendo que Dios obrará en nuestra vida. Santiago dice, pídanle al Señor, pero asegúrense que lo hacen creyendo, confiando, teniendo la seguridad que van a obtener la sabiduría que le están pidiendo a Dios para enfrentar los problemas de la vida. Eso es lo que está diciendo Santiago. Confíen en que Dios les va a dar lo que ustedes necesitan. La enseñanza de hoy la resumo en los siguientes puntos. Las pruebas, número 1, fortalecen nuestra fe. Número 2, las pruebas son una oportunidad para ver a Dios obrar en nuestra vida. Número 3, las pruebas nos ayudan a ser creyentes maduros, creyentes que reflejan el carácter de Cristo. Número 4, las pruebas nos ayudan a ser más sabios. Y número 5, y lo más grande que las pruebas y las dificultades causan o hacen en nuestra vida es que nos ayudan a conocer más a Dios. Es increíble cómo Dios, a través de Santiago, nos ayuda a ver las pruebas, las dificultades, las aflicciones desde otra perspectiva. A través de Santiago, el Señor nos ayuda y nos muestra las circunstancias difíciles que vivimos, las pruebas, las dificultades, las aflicciones, como algo positivo, como algo que nos beneficia. Siempre que enfrentamos las pruebas y las dificultades desde la perspectiva de Dios, nuestra vida será edificada en el Señor. Termino con esto, iglesia. Santiago, en el verso 2, dice, considérense dichosos, bendecidos, cuando se encuentren en diversas pruebas. Algunas versiones traducen la frase cuando se encuentren como cuando cayeren o cuando caigan en diversas pruebas. La palabra encuentren,
que usa Santiago en su expresión, en el verso 2, en el original se significa o hace referencia a caer en algo repentinamente. También esa palabra se usa para describir la acción de rodear o de ser rodeados repentinamente, como en una emboscada. Esa palabra también habla de tropezar con algo repentinamente, inesperadamente. También hace referencia a encontrarse de manera inesperada y de manera repentina en un lugar en donde no se planeó estar. Lo que Santiago está diciéndonos es que las pruebas y las dificultades en nuestra vida se presentan de manera inesperada, de manera repentina, de manera sorpresiva. Nosotros no planeamos las dificultades en nuestra vida. Son situaciones que de repente nos rodean, situaciones con las que de repente tropezamos o chocamos. Pero no hay que olvidar que las dificultades, los problemas y las aflicciones pueden sorprendernos a nosotros y pueden rodearnos repentinamente a nosotros. Pero no hay que olvidar que nunca las aflicciones, las pruebas en nuestra vida tomarán por sorpresa a Dios, quien es el que cuida de nosotros. Él está en control de todo lo que enfrentamos en la vida. Los problemas, las dificultades pueden sorprendernos a nosotros. Pero escuche esto, jamás van a sorprender a Dios, quien es el que tiene cuidado de nosotros. Otra cosa muy importante que Santiago nos enseña acerca de las pruebas en nuestra vida es lo siguiente. La palabra prueba que Santiago usa también se traduce como tentación. Se traduce como prueba, se traduce como tentaciones. Uno pudiera preguntarse por qué Santiago usó una palabra que también tiene la implicación o significa o hace referencia a tentación o a ser tentado. Y la razón es esta. La tentación siempre está presente cuando estamos pasando por pruebas y dificultades en alguna área de nuestra vida. Por ejemplo, cuando pasamos por alguna dificultad financiera, cuando enfrentamos problemas de economía en nuestro hogar debido a una situación que está fuera de nuestro control, que llegó repentinamente. Cuando estamos atravesando situaciones como esa, podemos caer en la tentación de dudar de la provisión de Dios en nuestra vida. En los tiempos de pruebas y dificultad podemos ser vulnerables a caer en la tentación de dudar de Dios y de su poder. Hoy el Señor nos recuerda que aún en medio de la prueba y aún en medio de la dificultad, podemos estar seguros, podemos tener la certeza, la confianza de que Él no va a fallar y que no nos va a dejar pasar las pruebas solos. No hay por qué caer en la tentación de dudar de su fidelidad, de su cuidado, de su provisión y de su amor por nosotros. El Señor no miente cuando dice que está con nosotros cuando estamos atravesando pruebas y tribulaciones, cuando estamos atravesando dificultades en nuestra vida. Dios siempre cumple sus promesas. Sigamos confiando en Él, iglesia. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por el recordatorio de que las pruebas, de que las dificultades, de que las aflicciones en nuestra vida tienen un propósito, Señor. Y que tú no desperdicias ninguno de los procesos por los cuales nosotros pasamos. Señor, yo te doy gracias, Señor, por la afirmación que nos da tu palabra, de que tú estás en control de todo lo que nos pasa y de que hay un propósito mayor en esos procesos de prueba
y de dificultad, Señor, por el cual tú permites que nosotros pasemos. Señor, yo te pido que nos ayudes a ver siempre las pruebas y las dificultades desde tu perspectiva, Señor. Y que nos ayudes siempre a tener la actitud correcta ante las dificultades de la vida, sabiendo, Señor, que al final nos harán bien, sabiendo que al final nos acercarán más a ti, sabiendo, Señor, que al final nos ayudarán a moldear el carácter de Cristo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ver las pruebas y las dificultades en nuestra vida como una oportunidad de madurez espiritual en nuestra vida, en nuestro caminar contigo, Señor. Padre, yo te pido por las personas que están atravesando alguna prueba difícil, o a lo mejor 2 o a lo mejor 3. Yo te pido, Señor, que esta mañana tú los abraces. Y Padre, yo te doy gracias porque sé que tu palabra, Señor, está produciendo efectos en las personas que escucharon el mensaje esta mañana y que están atravesando pruebas y dificultades. Señor, bendícelos, ayúdalos a desarrollar esa fe fuerte, esa fe resistente y esa fe que no se rinde fácilmente ante las pruebas de la vida y las dificultades de la vida. Señor, gracias porque aún, Señor, de las cosas que nosotros percibimos muchas veces como negativas, Señor, salen cosas buenas, porque todas las cosas le ayudan a bien a tus hijos, a los que te aman, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús.